todas las presencias y a que nos están viendo a través de la web. Marta, primero agradecerte que hayas invitado a la Dirección General de Deportes a participar de esta jornada y intentar desde este centro directivo, como desde todo, ir aportando poquito a poco nuestro granito de arena para que seamos una administración mucho más transparente y mucho más abierta. Sí, nosotros... perdona, te has traído, perdona, al técnico que no lo he presentado, sí. Quería decirlo, David Gil, por favor. Sí, David Gil. Bueno, David es el técnico que lleva la subvención de clubes y en el que nos hemos apoyado, sobre todo para trabajar estas modificaciones que hicimos sobre las bases. Somos 8.000 entidades prácticamente deportivas en estos momentos, que todas tienen su funcionamiento y en el cual pues, bueno, veíamos que había poco interés por parte tanto de los clubes como de las federaciones de tener esa transparencia sobre todo con las subvenciones que llegan desde las administraciones públicas. Y bueno, hemos encontrado el beneplácito también y el trabajo de todas las federaciones y de los clubes en aras de por lo menos tener esa transparencia y que todos el aficionado, todos los socios de las entidades o los propios sepan de dónde viene el dinero, a qué lo dedicamos y cómo se transfieren los hechos. Y de eso hemos buscado fórmulas dentro de las propias bases para que esto vaya transcurriendo. No, ahora, cuando David nos lo explique, veremos el cambio que ha producido en las 3 últimas subvenciones y cómo ha pasado de ser casi un 60% de las personas que sí cumplían con esta parte de transparencia a pasar casi en esta última a casi un 90% de la comunidad deportiva. Entonces, eso también nos demuestra que el trabajo conjunto y el trabajo entre las partes, poniendo sobre la mesa muchas veces las soluciones a los problemas, se puede encauzar y se puede encaminar. Por eso yo espero ahora... A tu despacho y hablamos la primera vez que efectivamente haciendo estas cosas estás transmitiendo desde la Dirección General que cómo se tienen que hacer las cosas desde la otra parte, ¿no? Que es lo importante, es decir, la transparencia, señores y señoras, hay que cumplirla. De hecho, viene recogida en nuestras leyes, en la en la 12-2014, que es la Ley Canaria de Transparencia, y en la 19-2013, que es la estatal, dice claramente que aquellas entidades que reciben unas subvenciones por encima de 60.000 euros o una serie de límites de mínimos, ¿no? de ganancia anual, pues tienen que rendir cuentas y tienen que cumplir con obligaciones de transparencia en la publicidad activa, es decir, tener en su propia web un portal donde decir en qué se gastan o cómo están distribuyendo su presupuesto. Y por eso me parece importante hoy que vinieran a contribuir a esta Semana de la Administración Abierta para explicar cómo pusieron en marcha la aplicación de estas cláusulas. Así que adelante, si le parece al técnico. David empezará un poco a desarrollar lo que es la parte más técnica del desarrollo de cómo hemos ido cambiando la base y cómo el tejido deportivo también lo ha entendido, porque también es verdad que teníamos muchas quejas después a través de los teléfonos, a través de algunos órganos de participación que tenemos también dentro de la Dirección General de Deportes, sobre todo de las personas que están al lado de los clubes, de los padres de los niños y las niñas, de las personas que participan dentro del propio club, que no tenían el conocimiento de las subvenciones que llegaban por parte de las administraciones públicas. Y un poco eso fue lo que nos hizo poner en marcha también a nosotros y hacer entender a las personas que no tenemos que esconder nada, que tenemos que ser transparentes, que el dinero se entrega y se justifica y se utiliza para lo que se tiene que utilizar. Porque el dinero es de todos, al igual que la información que se genera desde la ciudadanía hacia las administraciones, tenemos que devolver a la ciudadanía todo ese caudal de información que se genera, pues esto es lo mismo, ¿no? El dinero es público, llega desde las personas y luego revierte sobre las personas. Así que adelante. Vale, muchísimas gracias, directora general, director. Bueno, como comentaba el director general, nosotros nos planteó la idea inicialmente de hacer una modificación de unas bases reguladoras aplicando de forma estricta las leyes de transparencia. Voy a intentar contextualizar un poquito qué es la Dirección General de Deportes
y realmente en el ámbito en el que nos movemos, como ven en el gráfico, pues casi el 75% de nuestro presupuesto va destinado exclusivamente a materia de subvenciones. Dentro de ese 75%, o más del 75%, evidentemente nuestro departamento pues intenta aplicar la ley a razón exactamente de lo que corresponde. El presupuesto de este año 2022, como están viendo en pantalla, pues está por encima de los 15 millones de euros, y de esos 15 millones de euros, como están viendo, pues una gran parte, casi 12 millones, pues van destinadas a subvenciones, o bien subvenciones directas o bien por concurrencia competitiva. La normativa básica de aplicación en materia de subvenciones, pues bueno, las leyes habituales, la ley 38, el decreto 36 y la ley 39, que son de aplicación en este tipo de materias. Nosotros, dentro de nuestro centro directivo, tenemos 6 subvenciones que son de concurrencia competitiva. Dentro de esas 6 subvenciones, todas están reguladas con bases reguladoras de carácter indefinido, pero hay una de ellas que el año pasado detectamos que teníamos que hacer una pequeña modificación, sobre todo en materia de criterios técnicos, porque habíamos detectado, aparte de una serie de errores, que no se estaba aplicando correctamente, no estaba llegando realmente el dinero a quien correspondía. Y esa de las subvenciones, la que está señalada en la pantalla en color rojo, es aquella que va destinada a los clubes deportivos, ¿vale?, de competiciones a nivel estatal e internacional o europeo. Y este año pues estaba dotada pues con más de 2.700.000 euros. Es muchísimo dinero. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de qué cuantías son las que pueden llegar, cuánto pueden llegar a percibir estas entidades. Vamos a partir de qué son los clubes deportivos. Dentro de lo que comentaba el director, tenemos en Canarias más de 8.000 entidades deportivas inscritas en el registro de entidades deportivas. Dentro de esas entidades deportivas están lo que se llaman los clubes deportivos. Y los clubes deportivos, en definitiva, son entidades o asociaciones privadas sin ánimo de lucro. Realmente son empresas privadas, ¿vale? Lo único que no se pueden lucrar individualmente. Es importante que tengamos esto en cuenta, porque al final tenemos mucha sensación de que los clubes deportivos son asociaciones de vecinos, son 4 amigos que se juntan, y no, realmente tienen las mismas responsabilidades que una empresa privada. Lo único que el ánimo de esta entidad no es sin ánimo de lucro, no tiene por qué repartirse los dividendos de beneficios. Hasta el año 2019, como estaba diciendo, nosotros teníamos unas bases y una convocatoria de estas subvenciones que estoy hablando, destinadas a clubes deportivos de carácter estatal y carácter europeo. Esta es la normativa que se aplicó hasta ese momento, ¿vale?, publicada en el boletín, y en ese momento, en el año 2020-2021, había una sucinta, muy suave cita al tema de la transparencia. ¿Vale? En esa, pues lo que se está diciendo es que, bueno, que ellos debían de, en su página web, de forma voluntaria o en el tablón de anuncios de la entidad beneficiaria, pues publicitar o dar a conocer entre sus asociados cuáles eran las obligaciones en materia de transparencia en el tema de cuentas. ¿Qué es lo que pasa? Que al final muchas de estas entidades, no entendamos las entidades deportivas, los clubes deportivos, por ejemplo, como un Real Club Náutico de Tenerife o un Club Deportivo Tenerife, o sea, que son entidades muy potentes, sino que el 90-95% de los casos son entidades, son clubes que el domicilio social es la casa del propio presidente. O sea, no tienen un local como tal. Los asociados al final son 4 o 5 personas y nada más. Entonces nos encontramos con esta problemática de que realmente, como comentaba el director, o sea, no estaba llegando realmente a la sociedad, no estaba llegando a los asociados la información que debían de tener. En este sentido, se incluyó dentro de esas bases reguladoras antiguas, como estoy diciendo, 4 pequeños epígrafes, 4 indicadores en el que se les daba una pequeña cantidad económica, una serie de puntos, por publicitar o por tener en su página web el tema de, bueno, que tuviese una página web, el que tuviese en su página web tuviese los estatutos de la entidad, que publicitase también el tema de la junta directiva, las cuentas de la última asamblea. En este sentido, esta es la resolución definitiva, el anexo de la resolución definitiva de la materia de transparencia, ¿vale? Lo que ven en color naranja son aquellos ítems que no se cumplían, por tanto no puntuaban. Como pueden ver, una gran parte de las entidades, pues sí, al final nosotros provocamos
que ellos fuesen más transparentes, porque si eran más transparentes conseguían más dinero. O sea, cada punto de esto que están viendo en pantalla le repercutía positivamente porque al final podían conseguir más dinero. Al final, de los 180 ítems, como estaba comentando, ¿vale? 120 de esos ítems cumplían y 60 no cumplían. Por tanto, nosotros detectamos que aproximadamente entre el 60 y el 65% de las entidades tenían una publicidad más o menos activa de todo aquello que nosotros habíamos visto. Bajo nuestro punto de vista, era un dato bastante pobre. ¿Por qué? Porque la Ley de Transparencia establece que es obligatorio. Es obligatorio que ellos tengan que publicitar, sobre todo porque todas estas entidades, aunque está un poquito pequeño, o sea, hay entidades ahí que reciben entre 10.000 y 120.000 euros de dinero. Por tanto, prácticamente todas están por encima de 60.000 euros de fondos públicos y tienen que hacer esa publicidad activa. En este sentido, casi todo lo que no se cumplía, ¿vale?, era la columna de las cuentas. O sea, nadie quiere dar a conocer qué dinero, con el dinero que cuenta, con el dinero que no cuenta, qué es lo que hace y rendir cuentas sobre todo a la sociedad y a sus asociados. Como ven en la columna, prácticamente ese es el criterio que menos se cumplía. O sea, ellos sí no les importaba dar publicidad a sus estatutos, no les importaba dar publicidad a la Junta Directiva, pero sí es verdad que la opacidad en cuanto al tema de la cantidad económica que ellos percibían era enorme. En este sentido, y como estaba comentando, nosotros decidimos, el director general así lo decidió, hacer una nueva redacción de unas bases reguladoras que se hizo el año pasado. En estas bases reguladoras, cuando estábamos haciendo la redacción de la misma, yo se lo comenté al director que yo creía que era el momento de dar un paso hacia adelante en materia de transparencia. Y pues me puse en contacto con el Parlamento de Canarias, hablé con el jefe de servicio del comisionado de transparencia y fue un poco el que nos abrió todas las puertas, al igual que el de don Daniel Cerdán, el propio comisionado, en el que nos abrió las puertas a poder incorporar, y siendo pioneros en la comunidad autónoma, la normativa a aplicar en materia de transparencia en unas bases reguladoras. Algo que nosotros conseguimos este año también es que nada más aprobadas estas bases reguladoras, como estoy diciendo, en el mes de noviembre, cuando se publicaron, tuvimos una reunión telemática con todas las entidades, más de 50 entidades que iban a ser beneficiarias de esta subvención, ¿vale? Y aparte de exponer los cambios que evidentemente se habían incluido, también invitamos al comisionado de transparencia para que le explicase a las entidades cuáles eran sus obligaciones en materia de transparencia. De esa manera, ellos supieron de primera mano y consultaron en esa reunión, o sea, todas aquellas dudas que ellos tenían. ¿Por qué? Porque al final, cuando una entidad deportiva se acoge a una subvención, ¿vale?, todas las bases reguladoras, o sea, todas las subvenciones establecen lo mismo, o sea, que la presentación de la solicitud de la subvención presume la aceptación de las condiciones de la misma. O sea, siempre vienen después el que se queda fuera, el que tú lo excluyes, es que yo no lo sabía, pero al final la ley es clara y la normativa es clara al respecto. Como comentaba la directora general, la normativa de aplicación en materia de transparencia son esas dos leyes que comentó hace un momento, ¿vale? Y como estoy diciendo, la colaboración con el comisionado desde el primer momento fue fantástica. La verdad que nos abrió las puertas de toda la normativa. De hecho, tuvimos la gran suerte de que el comisionado estaba en contacto con la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Al final nos pasaron diferentes borradores de texto para poder incorporar. Al final toda la parte de transparencia lo acordamos así tanto con la Intervención General como en el comisionado de transparencia. Entrando ya en materia de aquellos aspectos que dentro de estas bases, como estoy diciendo, incluimos, automáticamente nosotros excluimos aquellas entidades que no tienen página web propia. O sea, entendemos que una entidad deportiva que puede recibir una cantidad económica, como estoy diciendo, entre 20, 30 hasta 150.000 euros, o sea, ellos pusimos como obligatorio, sobre todo para dar cumplimiento en materia de transparencia, tener una página web propia. Otra de las obligaciones que nosotros pusimos también en estas bases, ¿vale?, es
como comentaba la directora general, darle la publicidad de las subvenciones y ayudas recibidas en los términos y condiciones establecidos en las diferentes leyes y también, que es lo más importante, la obligación a someterse en las actuaciones de control que en materia de transparencia corresponden al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. O sea, el propio comisionado tiene también una labor importante dentro del ámbito deportivo para controlar y para verificar que todo aquello que ellos están publicitando es todo correcto y que se está haciendo de forma adecuada. Por otro lado, bueno, esto evidentemente es el cumplimiento que tienen las entidades de hacer la publicidad activa a aquellas entidades que superen la cuantía de 60.000 euros anuales o cuando al menos el 30% de todos los ingresos anuales tengan de carácter de ayuda o subvención pública, exactamente igual que lo que dice el artículo 13 de la ley 12, ¿vale? Y nosotros obligamos también que en las páginas web, ¿vale?, se incluya en formato PDF la resolución definitiva de la concesión de la línea de la subvención. Ellos tienen que hacer, aparte de la publicidad de todo lo que estamos hablando a nivel de cuentas, tienen también que publicitar o tienen que dar a conocer la resolución definitiva de esta línea de subvención. Bien, por otro lado, es algo que incluimos y por eso lo he señalado en color amarillo. Todas las entidades deportivas que cumplan con los anteriores requisitos están obligados, ¿vale?, a presentarse ante el Comisionado de Transparencia, ¿vale?, la documentación correspondiente. Y nosotros, en la fase de justificación de la subvención, por eso pone podrá, nosotros podremos, cuando así se estime en el centro directivo, solicitar a la entidad deportiva que nos aporte el justificante del asiento del registro de entrada de la sede electrónica de la presentación ante el comisionado de toda la información pública ante el Comisionado de Transparencia, ¿vale? Porque ellos están obligados anualmente a rendir cuentas con el Comisionado de Transparencia y esa documentación puede ser solicitada por parte del centro directivo, ¿vale? Y lo más importante, que es lo que a todos los clubes se le pusieron los ojos así de grandes, ¿vale?, cuando a ti te tocan la parte económica, es cuando tú realmente dices, ostras, esto va en serio. O sea, se puede solicitar el reintegro total o parcial de la ayuda de subvención concedida en el caso de tú no cumplir con la ley de transparencia. O sea, yo creo que cuando pusimos esa presentación, esa diapositiva en la reunión que tuvimos con los clubes, dijeron, esto van en serio. O sea, porque es así. De hecho, la intervención tenemos conocimiento de que está trabajando en ver a aquellas entidades, no solamente en el ámbito deportivo, que no cumplen en materia de transparencia para iniciar expedientes de reintegro. Entonces, de esa manera yo creo que los clubes y las federaciones y las entidades deportivas pues, se han tomado muy en serio esta materia. Bueno, esto es un poquito ahondar más en lo que estábamos hablando hasta hace un momento. Bueno, pues estos son aquellas entidades que no se pueden acoger a las subvenciones y el último de los puntos es aquellos con las que no cuenta en la propia página web y esta ha sido la evolución en los últimos años de esta subvención. Como están viendo, o sea, menos en el año 2020, ha sido totalmente creciente el aumento de las subvenciones. También es cierto que el número de entidades deportivas en Canarias que compiten a nivel nacional y europeo se ha disparado de forma exponencial. O sea, por eso ha sido también la decisión del Gobierno de Canarias de aumentar la partida presupuestaria para poder sufragar los gastos en la participación de este tipo de competiciones. Esta es una diapositiva que he incluido para que vean también el grado de cumplimiento de las entidades deportivas en materia de justificación, porque las entidades quieren cobrar muy rápido, pero al final prácticamente todas no cumplen ni con materia de transparencia ni con materia de justificación de las subvenciones. Como están viendo, de los 41 clubes en el año 2021, ¿vale?, solo 9 presentaron la justificación en plazo y 32 lo hicieron fuera de plazo. Es un dato revelador. Al final, todo esto también demora en la tramitación del expediente, en la instrucción del mismo, ¿vale? Para este año, o estas bases reguladoras, incluyen también, aparte de las puntuaciones que estábamos hablando anteriormente, de que, oye, si tú cumples con materia de transparencia, eso te va a repercutir económicamente, ¿vale? Incluimos también una valoración de 2 puntos, como están viendo, que está señalado en color rojo, de aquellas entidades que hayan hecho la presentación ante el Comisionado de Transparencia del acceso a la información pública, también reciben dinero. O sea, estos 2, 3, 4, 5 puntos pueden suponer 4, 5, 6.000 euros más en su subvención. Evidentemente, estamos provocando que la entidad
se acoja, que la entidad cumpla. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay entidades, que nos había pasado este año, que no tienen por qué hacer la publicidad activa, porque no cumplen con los 60.000 euros, pero si ellos realmente publicitan todas las obligaciones que no es para ellos, ellos van a recibir dinero público. Entonces, estamos haciendo que, aun los que no tienen por qué cumplir con la ley de transparencia, si lo hacen, les repercute económicamente a sus entidades. Esto es el documento de la resolución definitiva de la línea 1 de este año, o sea, recién salida del boletín, esto fue la semana pasada. Fíjense el cambio que hay respecto a la del año anterior. Vale, como comentaba el director, había un cumplimiento de 60 y poco % hasta el año pasado, y este año estamos por encima del 90%. O sea, yo creo que por varias medidas. Primero, la parte económica, que es lo que más le ha influido. Segundo, por la reunión que se tuvo con todas las entidades para explicarle las obligaciones que ellos tienen que tener con materia de transparencia, ¿vale? Y en tercer lugar, importante, que está el riesgo de los expedientes de reintegro. Y el riesgo del expediente de reintegro supone que, imagínense, para una entidad deportiva que puede tener un presupuesto de 300 o 400.000 euros y que se les abra un expediente de reintegro de 150 o 200.000 euros, está clarísimo que les va a repercutir enormemente. Por mi parte, nada más. No sé si el director quiere añadir algún otro dato. En relación con el año 20, el año 20 estábamos en plena pandemia. Entonces, la actividad deportiva fue muchísimo menor y cubrimos la totalidad de lo que de los pocos clubes que pudieron participar. Por eso fue esa cantidad por debajo pero en presupuestado sí estaba otra cantidad mayor, pero sí, es verdad que con ese dinero, que al final era 1.700.000, lo que habíamos cubierto era el 100% de lo que se había generado como actividad deportiva en ese año. Y un poco era lo que queríamos exponer, Marta, porque siempre que trabajamos con colectivos da la sensación de que es más difícil o cuesta más, pero yo creo que cuando todos tenemos primero hay una obligación y todos tenemos el empeño de que las cosas puedan ir caminando, echar una mano, ayudarles en lo que hemos podido, el resultado es el que hemos visto en esta última resolución, ¿no? Pasar del 60% al 90% para nosotros es de una satisfacción enorme. Ahora tendremos que seguir en ese trabajo para seguir cumpliendo con esos objetivos. Sí. Es lo que yo llamo la cultura de la transparencia, cómo la gente tiene que ir recibiendo con naturalidad y haciendo suya, ¿verdad?, en el ADN de cualquier comportamiento democrático en el colectivo. Tenemos que entender todos que, al igual que ha pasado con el tema de la agencia tributaria, que por hoy ya nadie concibe, ¿no? No cumplir con el compromiso todos los años, pues esto es igual. Tenemos que asumir que la transparencia es lo mínimo exigible, ¿verdad?, en una democracia fuerte y en una democracia sana como a la que aspiramos. Y por tanto me parecía que este era un grandísimo ejemplo de trabajo, porque sé cómo son los recursos con los que tenemos los directores generales, que bueno, que nos gustaría siempre tener más gente, más efectivos, pero con el poquito esfuerzo y la calidad que tenemos de los técnicos en el Gobierno de Canarias, estamos haciendo proyectos como este tan interesantes y cumpliendo con las obligaciones y que la gente lo vaya adquiriendo de una manera natural y, por tanto, exigiendo, ¿verdad? Son los propios padres y madres, me decías, de los clubes, de los niños y niñas que van a esos clubes, los que ya van a exigir que el club cumpla con la transparencia y poder ver toda esa realidad que conlleva la subvención y sobre todo que no se pierda el dinero, porque efectivamente hay que dar cumplimiento, ¿no? Y pues yo creo que se ha dado un paso también en agilizar la gestión administrativa, ¿verdad?, con esto. Sí, y seguimos en esa línea de poder seguir trabajando. Estamos intentando mejorar desde del propio centro directivo todo lo que son los aplicativos informáticos para tener pero también es verdad que el cumplir con lo que son las subvenciones, con todas sus pautas, también conllevan a veces, pero
yo estoy en la línea de que tenemos que tener ese feedback también con la otra parte, que al final es quien necesita el dinero para poder hacer la actividad o para poder desarrollarse como entidad deportiva. Y además, y aprovechar, Marta, agradecerle a David, primero, el trabajo anterior que se tuvo desde la parte técnica de la Dirección General, y después todo el trabajo que hemos tenido que hacer con todas las reuniones previas con colectivos, con federaciones, con deportistas, un poco intentar ver también cuál era la perspectiva desde el otro lado. Y bueno, hacer una composición de lugar e intentar a partir de ahí crear ese cambio en las bases que nos pudiera tener cerca de ellos y que ellos no se vieran perjudicados, porque al principio es verdad que daba la sensación de que iba a ser un desastre, porque todo el mundo tenía que cambiar muchísimas cosas, iba a crear pero al final, mira, no ha creado absolutamente nada. Y el resultado que nos ha dado es un resultado magnífico. Estás haciendo gobierno abierto, director, porque ejerces la escucha activa y, por tanto, eso te condiciona a la hora de gestionar las políticas públicas, a la hora de adoptar las decisiones. Estás coparticipando a los interesados en que se hagan las cosas cumpliendo con las normas y sin miedo, que la gente no debe tener miedo. Simplemente las administraciones tenemos que facilitar ese trabajo en vez de entorpecérselo, ¿verdad?, a la ciudadanía.